Probando sonido. Me gustaría saber si en estos momentos los asistentes me están escuchando sin ningún inconveniente, si pueden ver también la presentación sin ningún problema, con la finalidad de pues, brindarles el mejor servicio en esta noche en el cual el equipo de Equity junto al Distrito Financiero vamos a hablar con respecto a cuáles son los sucesos o cuáles son los elementos que han ocurrido en los mercados financieros y cuáles van a ser esas proyecciones futuras. Entonces, me gustaría saber si en esos momentos ya, pues, hemos dado unos minutos, mientras los asistentes se inscriben y pues, van entrando a este webinar. Entonces, les recomiendo que me puedan escribir a través del chat de preguntas si me están escuchando, si me pueden ver sin ningún problema y más que todo si pueden ver la presentación. Entonces, los invito a que se comuniquen a través del panel, a través del chat de preguntas, para, por supuesto, que brindarles todo el contenido en este webinar de de esta noche que Equity, junto al equipo del distrito, les traemos a todos ustedes. Entonces, los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas. Adicionalmente, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en este momento para saber cuál ha sido o cuál es el alcance que tenemos el equipo de Equity en esta noche. Entonces, los invito a que se vayan comunicando con nosotros a través del chat y no siendo más, pues bienvenidos a este webinar en el cual vamos a estar hablando con respecto a cómo se está comportando la coyuntura o los mercados financieros actualmente. Entonces, pues vamos a mirar efectivamente. Saludo a Julián, saludo a Andrea que nos están escribiendo desde la ciudad de Bogotá. Un saludo a todos ustedes y pues no siendo más, vamos a dar inicio con respecto o con este webinar para hablar más con respecto a qué es lo que ha ocurrido actualmente en los mercados financieros. Si en algún momento no llegan a escucharme o no llegan a ver la presentación, los invito a que me escriban a través del chat de preguntas. Igualmente, este webinar va a estar disponible para todos ustedes a través de nuestra biblioteca de webinars y pues alrededor de unas horas se va a demorar subir el video en alta calidad para que ustedes puedan verlo desde alta definición y sin duda alguna no se pierdan todo este contenido. Entonces, Natalie Núñez me acaba de levantar la mano. Solo para ti, Natalie, para Andrea, para Julián. Me gustaría saber, es que me han escrito que se puede ver, pero también me gustaría saber si se está escuchando en estos momentos. Entonces, me gustaría que me escribieran si se está escuchando sin ningún problema para ya dar inicio con este webinar. Igualmente, mientras se comunican a través del panel o del chat de preguntas, vamos a hablar un poco con respecto a cómo se está comportando el crecimiento económico a nivel mundial. Primero, todos estos panoramas eran los proyectados hasta que el coronavirus empezó a tener efectivamente un mayor impacto en los mercados financieros, sobre todo en la coyuntura internacional. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que sin duda alguna teníamos unos prospectos de crecimiento bastante relevantes entre un 2.5 a un 3.1%. Pero desde que empezó a tomar más fuerza este tema del coronavirus, de la enfermedad viral, empezó a generar un impacto negativo en la economía, al punto en que la OCDE y diferentes también organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han disminuido las proyecciones de crecimiento por parte tanto de la región de Latinoamérica, así como sin duda alguna la región asiática y la región europea, que ya está generando bastante incertidumbre o bastantes elementos negativos en el mercado. Adicionalmente, es necesario que tengamos en cuenta que la Fed llevó una gran sorpresa a los mercados financieros durante la jornada del día del martes, cuando efectivamente durante la reunión extraordinaria la Fed decidió o anunció que se va a presentar un recorte en el tipo o que se presentó un recorte de 50 puntos en la tasa de interés. Entonces esto fue un golpe bastante fuerte para la economía, dado que sí vemos que la Reserva Federal, en este caso la Fed, decide mantener efectivamente una decisión tan fuerte en los mercados, eso va a implicar o genera que se pueda presentar un aspecto bastante negativo, sobre todo porque la Fed o la Reserva Federal
siempre va a intentar brindar esa información, no más que todo brindar ese respaldo con respecto a la economía mundial. Pero si vemos que es un movimiento opuesto, un caso opuesto, es cuando se va a presentar efectivamente situaciones adversas o negativas. Como pudimos ver, los índices mundiales, con el momento que se conoció esa decisión de la tasa del recorte de 50 puntos de la tasa de interés, llegó a presentar incrementos de más de 100 pips de un momento a otro, pero luego se presentaron retrocesos que generaron una situación de incertidumbre en los mercados. Entonces es por eso que nosotros debemos estar pendientes de todos esos escenarios en los cuales los crecimientos en Estados Unidos se va a ver impactado. El día viernes vamos a tener la información con respecto a las nóminas no agrícolas. Es importante ver cómo el tema del coronavirus va a pegar o impacta durante el mes de febrero y más que todo de mantener unas proyecciones un poco realmente ajustadas para las siguientes cotizaciones. Por parte de la región América, o digamos por parte de la región de Sudamérica, vamos a tener una contracción en el crecimiento en el cual algunos expertos determinan que este puede llegar a ser por debajo del 1%. Por parte de la región europea, mantenemos una situación de incertidumbre. Vamos a quitar un momento la cámara para que tengan más tamaño de pantalla. Y bueno, retomando, por parte de la región asiática, o bueno, por parte de la región europea, tenemos una contracción entre 1.6 a 1.4, sobre todo que algunos expertos determinan que si realmente el coronavirus no se llega a frenar, vamos a tener una reducción al punto de hablar de crecimientos de el 1.2 o incluso el 1.1%. Por parte de la región asiática, ya estos crecimientos que habíamos hablado durante el inicio del año no se van a ver reflejados de la misma manera. Entonces, es un punto importante, relevante, que vamos a tener que analizar de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son los datos que van a impactar esta semana? Sobre todo durante este cierre del jueves y el viernes, va a ser el tema de los datos o mejor dicho, los datos de empleabilidad, los cuales pues se conocen como las nóminas no agrícolas o el NFP, sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Primero porque es la noticia económicamente considerada más importante de los Estados Unidos, sobre todo por la situación de adversión que actualmente están marcando los mercados financieros, al punto en que realmente se puede presentar una contracción económica si el NFP no brinda resultados positivos para las siguientes jornadas de mercado. Entonces, eso también es un punto bastante importante y bastante relevante que vamos a tener en cuenta. En una situación negativa, cuando estamos hablando de una situación negativa, es en el cual las nóminas no agrícolas se ubiquen por debajo de las previsiones del mercado, vamos a tener una situación en que el empleo estadounidense va a presentar una contracción económica, lo que va a generar un mayor nivel de disminución por parte del consumo estadounidense, es decir, que la población estadounidense no va a consumir efectivamente la misma cantidad de bienes y servicios debido a la contracción económica que está presentando la economía por parte de, en este caso, de la coyuntura del coronavirus, y eso va a generar una desaceleración en el crecimiento. Si el NFP sale negativo, sin duda alguna va a generar una contracción en el comportamiento de la economía y pues vamos a tener que tener mucho cuidado con respecto a este aspecto. ¿Por qué también ocurre esto? Porque los mercados en estos momentos están presentando un alto nivel de sensibilidad ante las noticias coyunturales. Entonces, una noticia de fuerte impacto, como el NFP o las nóminas no agrícolas, pueden llegar a generar un retroceso en la economía. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo que el NFP, cuando se publica este tipo de dato, puede llegar a generar un cambio tanto por parte del mercado bursátil como por parte del mercado de índices y sin duda alguna la divisa estadounidense, o como se conoce mejor como el greenback, va a presentar también un golpe bastante relevante. Entonces, es un punto que debemos tener en cuenta, es un punto que vamos a ir viendo cómo se desarrolla más adelante. Ahora bien, vamos a hablar también de uno de los elementos que también ha generado mucho de qué hablar y ha sido las decisiones de los bancos centrales. ¿Cuál fue el punto importante o digamos que ese boom que se presentó durante esta jornada y fue efectivamente el comportamiento que presentó con respecto a la decisión del tipo de interés? ¿Por qué se dio eso? Porque la Fed o la Reserva Federal decidió realizar una reunión de emergencia en el cual estableció que la tasa de interés se iba a contraer
alrededor de 50 puntos o puntos básicos. Esto lo que generó fue un sentimiento de incertidumbre en el mercado debido a que la Fed es la institución o el Banco Central de los Estados Unidos, la institución más fuerte de los Estados Unidos y pues sin duda alguna va a ser un reflejo de la economía. Entonces, si la Fed decide recortar la tasa, es por algo. Es efectivamente que quieren amortiguar el golpe que se puede presentar con respecto a la economía debido al efecto del coronavirus. Y ahora lo que tenemos que esperar son nuevos recortes. Ya el Banco Central de Canadá también decidió recortar sus tipos de interés en 50 puntos. Ahora lo que los mercados están esperando es que el Banco Central Europeo, o más que todo la representante Christine Lagarde, haga un anuncio con respecto a cuál va a ser la medida de política monetaria que va a llegar a tomar efectivamente o más que todo esta institución, que puede llegar a ser un reflejo de cómo se está o cuál va a ser la proyección del comportamiento de la economía europea, sobre todo de los países de la zona euro. Adicionalmente, por parte del Banco Central Europeo, anunció durante la jornada del día que no va a permitir que sus altos funcionarios, o más que todo sus trabajadores, viajen hasta alrededor del 15-16 de abril debido al tema del coronavirus, porque temen que alguno de sus máximos representantes llegue a efectivamente enfermarse de esta enfermedad viral. Entonces, esto también genera un sinsabor en los mercados y más que todo es que normalmente se puede tomar como una medida positiva para el euro, tal vez por el tema de que el Banco Central Europeo está tomando efectivamente las medidas para que mantengan un ejercicio en su funcionalidad, pero es un reflejo negativo porque incluso ya que existan temores por parte de los altos mandatarios, puede implicar que la enfermedad viral en la región europea se va a llegar a sentir de una gran manera. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante? Primero, las minutas, que son el informe o el resumen que publica los bancos centrales para saber cómo se está comportando efectivamente la economía, y los discursos por parte de los altos representantes o de los miembros. Entonces, también eso es un punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora bien, cuando también hablamos con respecto al comportamiento de la economía, siempre vamos a tener en cuenta cómo se va a comportar o cómo se va a mover esta con respecto a los precios internacionales del crudo. En este caso estamos viendo un gráfico de una temporalidad de 4 horas del petróleo Brent o petróleo con referencia a Brent, en el cual, como podemos ver, hay una tendencia bajista desde el inicio del 2020. Esta primera parte, o más que todo esta primera caída que fue durante la primera semana, se presentó efectivamente por los enfrentamientos que se presentó entre Irán y los Estados Unidos. De ahí en adelante, o toda esta caída que están viendo en el gráfico, se presentó debido al coronavirus o a esta enfermedad, sobre todo porque al momento en que se empezó a ver el reflejo que transmitió esta enfermedad con respecto a toda la economía china, China siendo el consumidor más grande o uno de los más grandes de petróleo a nivel mundial, pues implicó que efectivamente la demanda que iba a tener el país asiático no iba a ser de la misma medida que en otros periodos. Entonces eso lo que generó fue una caída bastante significativa. Si miramos el análisis técnico en estos momentos por parte del WTI, o bueno, por parte del Brent, vamos a poder ver que hay una tendencia bajista en donde los precios están intentando sobrepasar el nivel 38 del abanico de Fibonacci, pero no es un rompimiento específico, es decir, que no es un verdadero rompimiento. Entonces, eso es un punto que vamos a tener en cuenta. De hecho, como podemos ver, intentó sobrepasar el nivel de 50, siendo la media actualmente de esa tendencia bajista, pero aquí lo que tenemos es una confirmación de la tendencia bajista que se ha marcado desde inicios del 2020. Entonces, un punto importante que vamos a tener en cuenta. Adicionalmente, estamos encontrando una zona de distorsión por parte de los precios, dado que las medias móviles que componen el indicador Alligator se están juntando entre sí. Entonces, esto ya es un aspecto bastante negativo que vamos a tener en cuenta. Es un momento de incertidumbre, puede ser un momento de acumulación en el cual el mercado esté esperando nueva información para que se presente efectivamente ese cambio en la tendencia o la confirmación de esta tendencia. Entonces hay que tener cuidado con respecto al mercado del crudo. Si lo miramos desde el reflejo de la economía a nivel mundial, no vamos a
poder hablar más y menos que efectivamente hay miedo en los mercados, hay un momento de incertidumbre, hay una tendencia bajista debido a la contracción económica que se está presentando los crecimientos a nivel mundial debido al tema del coronavirus. Ahora bien, estamos viendo dos activos en el cual tenemos al oro y tenemos al índice del dólar estadounidense, y como podemos ver el oro está volviendo o logró recuperar sus cotizaciones llegando al punto de ubicarse nuevamente por encima de los 1.640 dólares por onza. De hecho, actualmente está cotizando por debajo de este nivel, pero ¿qué es lo que podemos ver a través del análisis técnico? Que tenemos efectivamente un doble techo. Entonces, para las personas que quieran estar pendientes de este punto, no hay ningún problema, pero más que todo es que tenemos velas de gran o de fuerte movimiento, pero más que todo esto se debió a la decisión del tipo de interés por parte de los Estados Unidos, la recuperación, la vela alcista, y la vela bajista fue cuando se presentaron incentivos positivos de la economía, en el cual pues el coronavirus durante la jornada del lunes digamos que no tuvo mayor importancia, y más que todo es que se presentó una recuperación por parte de los índices bursátiles estadounidenses. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente ese comportamiento del oro, mientras tiene un comportamiento al alza, el índice del dólar estadounidense presenta un movimiento a la baja. Este movimiento a la baja es un reflejo de que el greenback está perdiendo posicionamiento en los mercados financieros debido a los nuevos niveles de riesgo que se están asomando, sobre todo la debilidad que presentó con respecto al tipo de interés. Esta debilidad se ha visto fuertemente marcada debido pues a los escenarios que ha planteado Estados Unidos con respecto a la enfermedad viral, donde el incentivo del recorte del tipo de interés y la aceptación de que la cuestión del coronavirus no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar, ya es un tema bastante preocupante. ¿Cuál es el punto que podemos esperar efectivamente con respecto al índice del dólar estadounidense? Que si no se llegan a presentar nuevos incentivos con respecto ya sea a la enfermedad viral o a la economía, pues se va a presentar una disminución de pérdida de posición por parte del dólar. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esto. Si lo miramos con respecto al tema de fuerza en la tendencia, podemos ver que por ambos se está presentando altos niveles de fuerza debido a que la línea de la X está sobrepasando por encima del nivel de 40. ¿Listo? Punto importante que vamos a empezar a vigilar también de aquí en adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con respecto a aspectos fundamentales hasta el día de hoy? Si lo miramos desde el aspecto coyuntural, ahorita los mercados se están centrando más con respecto a las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre en los Estados Unidos, donde el candidato del Partido Demócrata, Bloomberg, efectivamente ya se retiró, en el cual pues ahorita hay alrededor de dos favoritos. Entonces es importante que nosotros vigilemos el comportamiento de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Sí, es muy importante, sobre todo porque se puede llegar a presentar un cambio en la política monetaria estadounidense, más que todo el comportamiento más que todo de la coyuntura económica a nivel mundial, debido a la teoría de los ciclos presidenciales, en el cual si se llega a presentar una reelección a un nuevo candidato, normalmente los movimientos financieros de los mercados financieros durante esta temporalidad se va a ver de una manera mucho más fuerte, mucho más exponencial. ¿Tenemos acuerdo comercial? Sí, tuvimos la primera parte. Ahorita no se está hablando mucho del tema del acuerdo comercial, pues debido a toda la enfermedad viral, más que todo, toda la coyuntura que se ha presentado con respecto a la enfermedad viral. Y por parte de la OPEP tenemos un fortalecimiento con respecto a la reducción del crudo. De hecho, eso fue lo que permitió que el barril presentara o tratara de frenar los movimientos bajistas, debido a que tanto por parte de Rusia como por diferentes países miembros de la OPEP decidieron efectivamente aumentar su acuerdo de reducción de bombeo, en el cual se espera que este se reduzca alrededor de 2.1 millones de barriles producidos diariamente. ¿Qué debemos estar vigilando? La reunión que se vaya a presentar el día de mañana por parte de la OPEP. Entonces, es importante que estemos vigilando esto. Con respecto al tema de divorcio del Brexit, ya se celebró, ya tenemos efectivamente unas negociaciones entre el Reino Unido con respecto a la Unión Europea, pero más que todo es que el primer ministro británico Boris Johnson anunció que va a mantener nuevas negociaciones con los Estados Unidos, pues, efectivamente para llegar a buscar un acuerdo comercial en el cual se elimine una gran cantidad de aranceles. Entonces, es un punto importante que vamos a tener en cuenta. La Unión Europea, Christine Lagarde, qué pena con ustedes,
anunció que efectivamente hay sentimientos de recesión y sobre todo que ahora, con respecto a la enfermedad viral del coronavirus, pues te está trayendo un sinsabor en los mercados. Entonces hay que estar vigilando esto, no les voy a mentir, puede llegar a ser un cambio bastante significativo en la economía mundial. De hecho, algunos están hablando de que efectivamente la teoría del ciclo económico de los 11 años ya se está sintiendo y que estamos a puertas de una crisis o una recesión económica. ¿Listo? Por parte de la Unión Europea, listo, ya hablamos, Christine Lagarde, desaceleración económica mundial, mito o verdad, pues actualmente es una verdad absoluta debido a la contracción que ha presentado la economía. El punto positivo que sí es necesario mencionar es que China anunció que la población está volviendo a reactivar sus actividades laborales debido a que efectivamente ya el coronavirus, digamos que ya tuvo su máximo alcance por parte del gigante asiático, son reportes oficiales, pero hay que estar vigilando que las manufactureras chinas vuelvan a tener efectivamente esa reactivación económica. Tenemos también el tema de la disminución de la actividad industrial por parte de China, y ya el tema de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pues no se están hablando mucho, digamos que pasaron desde un elemento complicado ya a un aspecto de neutralidad, entonces nada, hay que estar vigilando eso, ¿listo? Entonces para que tengamos en cuenta en ese aspecto. Muy bien, Estefanía me está realizando una pregunta con respecto al coronavirus, que cuándo se va a esperar o cómo se puede esperar un impacto aquí en América. Es una pregunta un poco complicada, pero más que todo por el tema de que no se conoce realmente puede llegar a ser el fuerte impacto que se va a presentar. Ahorita se está hablando mucho con respecto a los casos que se están detectando, con respecto también a cuál puede llegar a ser el impacto, sobre todo en los países de Latinoamérica, pero más que todo aquí tenemos que tener un panorama de paciencia, un panorama de tranquilidad, porque no sabemos cómo vaya a ser de aquí en adelante el tema del coronavirus en la región de Latinoamérica, más que todo también por parte de los Estados Unidos, pero ya el recorte por parte de la Reserva Federal nos deja una proyección de cuál puede llegar a ser el escenario posible. ¿Listo? Tenemos prospectos de crecimiento económico a la baja, tanto por parte de Bloomberg como de Goldman Sachs anunciaron efectivamente que esto era una enfermedad que no se podía, digamos, pasar por encima, pero pues efectivamente ya podemos ver cuáles son los efectos que está generando en el mercado. Tenemos 3.200 personas fallecidas por esta enfermedad viral, donde se han registrado 95.000 casos de infección con un alcance en 81 países. Pero también es muy necesario que mencionemos que estos 95.000 casos no son totalmente negativos. De hecho, la población que se ha logrado recuperar de esa enfermedad viral ha sido bastante alta. Los invito a todos ustedes que ingresen, analicen, miren, observen todo el informe que se está presentando con respecto a las personas que se están recuperando día a día con respecto, eh, con respecto a este aspecto o este elemento. ¿Listo? Muy bien, voy a pausar un momento para saber si tienen preguntas o si tienen inquietudes con respecto a este webinar. Bueno, hasta este punto del webinar, entonces ya en unos momentos regreso. ¿Listo? Muy bien, Julián me hizo una pregunta con respecto al tema del petróleo en los mercados. No te preocupes, digamos, Julián, si te quedó alguna inquietud, te recuerdo que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes para que puedan volver a verlo si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Listo? Entonces, no te preocupes que esa pregunta ya la hemos realizado, sino que no me quiero atrasar mucho con el tema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la economía a nivel mundial, lo podemos mirar a través de los commodities, lo podemos mirar desde los aspectos fundamentales, pero este va a ser el punto fuerte o el punto relevante y es el tema del comportamiento de los rendimientos de los Estados Unidos. Cuando se presentó el recorte de los tipos de interés, como pueden ver, los rendimientos de los 10 años pasaron a estar incluso muy cercanos al nivel del 1%. Esto es un aspecto bastante negativo. ¿Por qué?
porque implica que los activos seguros, o más que todo que el activo seguro estadounidense, no está presentando el mejor comportamiento y adicionalmente el mercado de renta fija siempre va a ser el reflejo del comportamiento de la economía a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Primero, que la curva se está aplanando bastante. Eso no es bueno, no es un aspecto positivo para la economía, pero más que todo es que hay un momento de incertidumbre en el mercado. Hay miedo, hay aspectos negativos y esto se debe por el posible efecto que vaya a generar el coronavirus a nivel internacional. Entonces, es un aspecto que vamos a estar vigilando. Adicionalmente, vamos a hablar con respecto al tema de nosotros como traders, cómo vamos a poder empezar a diversificar nuestro portafolio y va a ser a través del tema de las correlaciones. Entonces, muy bien, creo se me están presentando algunas fallas técnicas. Entonces, voy a revisar un momento rápidamente. Igualmente los invito a que no se retiren. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Muy bien, ya espero que se haya arreglado el tema de la falla. Es que veo que la vista de la audiencia, no sé si en estos momentos están viendo la diapositiva de las correlaciones. Me gustaría saber si no se está presentando ningún problema o si están viendo efectivamente una diapositiva que tengo con respecto a las correlaciones de los activos. Muy bien, Napoleón me está escribiendo que sí se ve. Vale, muchas gracias, Napoleón. La verdad es que GoToWebinar me está mostrando pues una vista diferente a la que estoy presentando en estos momentos, pero bueno, si me estás diciendo, Napoleón, que se ve, perfecto. Ahora bien, ¿por qué les traigo esta parte de las correlaciones? O más que todo esta diapositiva de las correlaciones. Y es porque actualmente los mercados financieros están presentando unos niveles de volatilidad bastante fuertes. ¿Esto por qué se debe? Pues, sin duda alguna por el tema del coronavirus y más que todo por el comportamiento que está presentando la economía con respecto a síntomas de recesión. Entonces, cuando nosotros siempre encontremos estos escenarios, significa que nosotros como traders tenemos que fortalecer nuestro portafolio y eso lo vamos a hacer a través de la diversificación de este. ¿Y cómo lo vamos a empezar a diversificar? Va a ser a través de la herramienta de correlaciones de los activos. De hecho, esta va a ser una de las herramientas más importantes debido a que si nosotros colocamos los huevos en diferentes canastas, en una situación de mercado, no se van a romper todos, sino que nuestro portafolio va a poder llegar a soportar cualquiera o la mayoría de los fuertes movimientos que va a presentar el mercado. Y esto lo vamos a hacer a través de las correlaciones. Pero si ustedes quieren saber más de cómo vamos a poder identificar una correlación, en estos momentos les voy a mostrar la plataforma de MetaTrader para que podamos ver o podamos entender de una mejor manera cómo vamos a interpretar el tema de correlación. Entonces, pues en estos momentos les estoy compartiendo la pantalla de MetaTrader 4, digamos, del broker Equity, que es el broker que nos trae el tema del día de hoy. Entonces, me gustaría saber si en estos momentos todos están viendo MetaTrader 4, si se puede ver sin ningún problema, porque la vista de la audiencia en estos momentos sigue presentándome un inconveniente. No entiendo por qué, pero pues bueno, entonces Napoleón, nuevamente, sin problema. Andrea también me está diciendo sin problema, sin inquietud, entonces listo. Vamos a ampliar rápidamente aquí algún activo, vamos en este caso, bueno, más que un activo, vamos a mirar un perfil que no, el MetaTrader 4 nos permite guardar los perfiles y es el que tengo acá de las velas Heiken Ashi con el punto pivot, pero lo que voy a hacer es que voy a quitar efectivamente los indicadores que actualmente tengo en el gráfico, pero lo único que voy a dejar es el gráfico, o más que todo la herramienta de correlaciones. Vamos a colocar esto en velas y efectivamente ahorita estamos viendo la libra a dólar, pero la ventaja que nos ofrece el broker equity es la diversificación que tiene en su portafolio. De hecho, hace poco anunciaron que van o que tienen nuevas acciones, es decir, que tienen por parte del mercado bursátil o el mercado accionario un portafolio mucho más diversificado, en el cual para las personas que efectivamente estén un poco más interesadas, como pueden ver, tenemos un conjunto de activos mucho más grande, mucho más relevantes. Tenemos a 3M, tenemos a Dove, AMD, mejor dicho, tenemos a CAT, Chevron, Cisco,
para las personas que quieran entrar más en el mercado bursátil, digamos que es bastante interesante. Napoleón, digamos, tú me estás preguntando con respecto a los CFDs, pero tiene los principales, Napoleón. Digamos que en ese punto puede tener 25 CFDs, pero créeme que son más que suficientes porque tiene los principales. Entonces, son los que más se mueven en el mercado, son los que efectivamente son más atractivos para los traders. Entonces, digamos que no podemos descuidar ese punto. Pero igual, vamos a mirar un activo en estos momentos. Digamos que sobre todo quiero mirar el oro, que era el que tenía anteriormente. ¿Por qué les traigo el oro en estos momentos? Porque nos puede brindar más información de cómo se está comportando los mercados con respecto a la variable de riesgo. Entonces es un punto también bastante importante, bastante relevante que vamos a tener en cuenta aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, en estos momentos vamos a analizar el oro con respecto a la variable de la correlación o esta herramienta de correlación. Para las personas que se estén preguntando de cómo logré adquirir esa herramienta, simplemente me dirigí a la parte de mercado. Digamos que en esta parte de mercado es bastante importante y relevante porque vamos a poder encontrar muchas herramientas de Expert Advisors. Son herramientas que se están publicando a través también de la página de MQL. Si ustedes quieren saber más sobre todas estas herramientas, pueden ingresar y simplemente van a poder o pueden escribir la correlation o correlación y pueden irse a través de los que son gratis y como pueden ver van a encontrar muchísimas herramientas. En este caso yo tengo instalada la herramienta de correlación de PZ. Es una herramienta, digamos, bastante interesante que me gusta utilizar mucho porque aquí vamos a poder comparar diferentes activos. Entonces estamos hablando con respecto al tema de la diversificación del portafolio a través de la correlación. Lo que yo voy a hacer es que simplemente, en este caso, estamos analizando el oro y puedo colocar un diferente activo para que me brinde esa información. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es que no veo dónde me está abriendo efectivamente la... Ah, muy bien, la tengo acá, qué pena con ustedes. Y lo que voy a utilizar a través de la correlación es medir efectivamente la relación que puede existir entre los dos activos. Entonces, si estamos viendo el oro, lo que yo voy a hacer es que lo voy a comparar con una posible posición que vaya a tener. En este caso vamos a utilizar el australiano dólar. Quiero mirar cómo se comporta con respecto a ese activo y simplemente elegimos el parámetro que queremos, le damos a aceptar y en este momento, wow, me está presentando que tiene una correlación bastante interesante. Bueno, igualmente es la información que actualmente está recibiendo la plataforma debido a que lo hace en tiempo real. ¿Y cuál es el punto importante? Mirar dónde se está posicionando actualmente la línea. En este caso me está diciendo que hay una correlación de menos 38, entonces significa que actualmente el oro con respecto al dólar australiano en una temporalidad de 5 minutos me está mostrando que hay una correlación negativa, es decir, que es un movimiento inverso, pero que actualmente se está presentando en los mercados. Si miramos en una temporalidad de un día, aquí ya tenemos información mucho más chévere aún, porque lo que nos está diciendo es que hay una correlación de menos 57, es decir, que actualmente el oro con respecto al dólar australiano está presentando una correlación negativa. Es una correlación medio fuerte porque cuando nosotros estamos hablando de correlaciones, siempre vamos a tener la medida de 1 a 100 o de 0 a 100, en el cual 0 es que no existe correlación y 100 que existe una correlación bastante fuerte. En este caso, si vemos que está apuntando con respecto a menos 57, entonces implica que hay una correlación media entre los dos activos con un movimiento inverso actualmente en las cotizaciones. Y esto se presenta por la situación de liquidez que está presentando el oro en los mercados financieros, donde pues la mayoría de la población está tratando de salir efectivamente de sus posiciones para obtener mayores niveles de rendimiento, también porque nos estamos acercando al viernes, el viernes que se publica las nóminas no agrícolas. Entonces, un punto también importante y relevante que vamos a tener en cuenta. Napoleón, no te preocupes que la pregunta que tienes, el equipo se va a comunicar, digamos que con respecto a esa información que tú me estás solicitando en estos momentos. Igualmente, hay que tener mucho cuidado de cómo se vaya a mover el mercado de aquí al viernes, debido a efectivamente que esperamos anuncios por parte de diferentes bancos centrales, pero más que ello es que tenemos la publicación de las nóminas no agrícolas. Y las nóminas no agrícolas siempre le llevan un susto al mercado. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Y no siendo más, pues les dejo la información de Equity. Si ustedes quieren saber más de este broker, simplemente los invito a que le envíen un correo a tania.leon@equityconsultants.com
ahí van a encontrar efectivamente, o le pueden preguntar, igualmente ahí está el número WhatsApp. Los invito a también que ingresen a la página de Equity, www.equity.com. Entonces ahí van /es, ahí van a poder encontrar efectivamente toda esta información. Adicionalmente, si quieren saber más con respecto al distrito financiero, les dejo la información de las redes sociales y adicionalmente les dejo la información del número WhatsApp. Y adicionalmente quiero anunciarles que a partir de la próxima semana vamos a tener un horario de webinars un poco más diversificado. Entonces, pues ya con esto llegamos al final del webinar. Los invito a todos ustedes, si les gustaría que nos dijeran con respecto a un horario de webinars, con respecto a qué tema les gustaría ver, tanto aspecto técnico como aspecto fundamental, como aspecto de indicadores técnicos, pueden preguntarlo sin ningún problema. Adicionalmente, si quieren que en alguno de los webinars que vamos a empezar a realizar o que estamos realizando con el equipo de Equity, quieren que hablemos con respecto a un mercado en específico, un activo en específico, los invito a que nos dejen tanto los comentarios por parte del webinar, así como en los comentarios que van a poder dejar en las diferentes redes donde se van a publicar o donde se va a publicar la grabación de este webinar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional. Muy bien, Napoleón, nos estás haciendo una buena pregunta con respecto a estrategias de trading. La verdad, Napoleón, con respecto a las estrategias de trading, vas a poder encontrar muchas. Que nosotros, el Distrito Financiero junto a Equity, digamos que tengamos una que otra ya verificada o ya marcada. Sí, pero tienes que tener en cuenta esto, Napoleón. Toda estrategia, todo sistema de trading siempre tiene que ser probado. Mi sistema o mi estrategia puede que a ti te funcione, Napoleón, como no. Aquí lo importante es que tú siempre le hagas prueba a la estrategia, ¿me entiendes? Digamos que eso es como una recomendación personal que no solamente te quiero dejar a ti, sino a todos los asistentes que en este momento están, digamos, ya pendientes de este aspecto o que quieren ya avanzar al tema de determinar estrategias de trading. Yo que les recomiendo de aquí en adelante es que establezcamos un manual. ¿Qué es un manual? Son las pautas o los parámetros que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante para hablar más, para tratar más, para entender más con respecto a una estrategia, es decir, tener en cuenta los horarios, tener en cuenta la temporalidad, tener en cuenta los activos, y esto lo que les va a permitir es tener tanto un registro así como un control, y más que todo cuando ustedes hacen eso van a poder ver un panorama en su estrategia, y ese panorama lo que les va a permitir es identificar patrones o identificar elementos que les va a permitir mejorar sus sistemas. Igualmente, Napoleón, de acuerdo a tu recomendación, no te preocupes que más adelante vamos a plantear con respecto a un webinar en el cual hablemos con respecto a las estrategias de trading. ¿Listo? ¿Te parece, Napoleón? Igualmente, para las personas que también quieran dejar su comentario, los invito a que lo dejen. Que la idea del Distrito Financiero junto al equipo de Equity es brindarles todo este contenido. Dale, gracias a ti, Napoleón. Me despido de todos ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, y no siendo más, les deseo una feliz noche para todos, o feliz día, de acuerdo al país que estén sintonizando en este momento, y no siendo más, felices trades para todos. Hasta luego y feliz noche.